Hola, mi nombre es Jorge Alberto Chira Zapata. Soy el director y fundador de la Fundación Educación para Todos, FEDUT. Y hoy, dentro de nuestro programa FEDUT Puertas Abiertas, quiero compartirles un poco, una breve reseña histórica de la Fundación. Resulta que yo soy barranquillero y nací en una familia muy pobre, pero bastante pobre, con muchas limitaciones. Y mi madre, que tenía una escasa educación, se dio a la tarea de proporcionarme una educación incluso por encima de sus posibilidades económicas. Yo con esa motivación, ganando becas con mis estudios, llegué a entender en un momento dado que la verdadera posibilidad que tenemos los pobres de salir adelante, de tener acceso a un mundo más amplio, diferente a ese entorno tan difícil en que había nacido, era a través de conocimiento útil y comportamiento adecuado. Eso, y recordando que había leído una frase del filósofo chino Confucio que decía: si le das un pescado a un hombre, le das una comida, y si lo enseñas a pescar, le das comida toda la vida. Pensé que yo debía hacer algo por la humanidad, era irradiando educación, y ahí comenzó esa idea. Y comencé de una forma muy natural. No fue que una luz se me apareció, o un accidente, o una enfermedad, o una voz que me decía: hey, tú eres el iluminado para esta misión. Simplemente era como una búsqueda espiritual y que yo sentía que tenía que haber venido a esta tierra a hacer algo por la humanidad. Y decidí espontáneamente eso. Incluso les cuento que cuando la gente me preguntaba anteriormente por qué hacía esto, por qué había decidido irradiar educación a los pobres, como yo no tenía ninguna razón clara que comentar, yo decía riéndome: no, es que yo me apoderé de la misión de irradiar educación a los pobres. Después, a través de mis meditaciones y comunicaciones y oraciones, me doy cuenta que realmente era la misión que yo venía a cumplir a la tierra. Y lo he tomado así de esa forma, incluso desde antes de tener esa información, ya nos tomaba eso como una misión. Y lo hacía con o sin dinero cuando decidí hacerlo. Incluso lo hice bajo 3 parámetros bien claros que hemos mantenido a través de esos 27 años de funcionamiento de la Fundación, que son sin interés económico, sin interés político y sin interés religioso. Es solo nuestro aporte en la construcción de una Colombia mejor y más justa para todos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, siendo yo barranquillero, se me da por iniciar una fundación para educación social en Cali? Les cuento que estando trabajando ya yo en Cali, empecé a apoyar el estudio de los hijos de mis primos, que eran como mis hermanos en Barranquilla, porque soy hijo único, pagándoles el estudio. Y yo les decía a ellos: no te regalo una fiesta, no te regalo un vestido, pero te garantizo que a ti nunca te sacarán de clase por no haber pagado la mensualidad. Esto recordando que como mi madre tenía dificultades económicas, se atrasaba en el pago de la mensualidad. Y yo recuerdo que cuando el padre rector venía por el pasillo con un listado en la mano, ya yo sabía que era para sacar a los que no estábamos al día. Yo empezaba a recoger mis libros porque sabía que tenía que irme. Mi madre por la tarde iba, hablaba con el rector, y como yo era buen estudiante, permitían que entrara a clase y mi madre se comprometía a pagar después. Entonces mi primer impulso era ese: garantizarle a mis primos que nunca lo sacaran de clase por falta de pago. Siempre pensé que debía crear una fundación, porque esto fue informalmente a nivel personal, y después empecé con algunas personas, hijos de empleadas de servicio, que apoyaba de manera informal, pero siempre pensé que debía crear una fundación para hacer esto de una manera más formal, más oficial. Y la idea era hacerlo en Barranquilla, porque sabía que había mucha gente pobre, además de mi familia. Y en una ocasión, leyendo la Biblia, en ese pasaje en que a Jesús le están lavando los pies con un perfume costoso, y uno de los apóstoles le dice: maestro, ¿por qué te dejas lavar los pies con ese perfume tan costoso si con ese dinero podíamos alimentar tantos pobres? Y él le responde: los pobres siempre los tendréis a vuestro alrededor. Y el mensaje subliminal que yo recibí en ese momento fue que yo no debía esperar a ir a Barranquilla para hacer esta labor, que en Cali había mucha gente que necesitaba de este apoyo. Y al día siguiente empecé esto. Comencé irradiando o entregando en escuelas públicas pequeñas y muy pobres artículos educativos, lápices, cuadernos. Luego me di cuenta que invertía una gran cantidad de dinero
en eso, pero que eso no era relevante en la formación de un muchacho. Darle a un muchacho 5 o 10 cuadernos, unos lápices, unos bolígrafos, no lo ayuda en su formación realmente. Entonces decidí pasar a un plan de becas, que era que a través de una docente del distrito de Agua Blanca y otra persona acá en Salomía, me informaban de niños que eran muy estudiosos, que tenían buen comportamiento, pero que tenían problemas para pagar su mensualidad. Porque resulta, y aquí vale la pena recordarlo, se dice que en Colombia la educación pública es gratuita desde hace muchos años, pero en esa época las personas tenían que pagar una matrícula y una mensualidad, que era pequeña, cierto, pero hay mucha gente que no tenía con qué pagarla. Entonces yo recibía la información de esos niños que necesitaban ese apoyo, y yo le decía a esas personas, díganle al rector que yo me comprometo a pagar. Y los rectores ya me conocían y dejaban a los niños, y yo después pagaba, llevaba la plata o la mandaba a través de estas personas, y los niños seguían estudiando con tranquilidad. Cuando decido crear una fundación para hacer esto de manera más formal, empieza la cuestión, ¿qué nombre le pongo? Como yo pensaba que la educación debía ser inclusiva, que incluso tenía ya la idea, y que es una idea que seguimos cosechando, cultivando en FEDUT, de que hay que acabar con la falsa creencia que la educación del pobre debe ser pobre, porque la educación debe ser excelente para todos, especialmente para el que no tiene con qué pagarla, porque es quien más la necesita para sobrevivir. Entonces pensé que la educación debería ser para todos. Entonces ahí salió como el nombre, en forma sencilla, Educación para Todos. Y FEDUT es la letra inicial de cada una de esas palabras. Fundación Educación para Todos, FEDUT. Durante este recorrido hemos tenido grandes satisfacciones. Por ejemplo, más del 60% de nuestros egresados quedan con trabajo automáticamente en las empresas donde los hemos llevado a hacer la pasantía. Y el resto, que no consigue trabajo en ese momento, muchas veces porque la empresa no tiene presupuesto o por alguna razón especial, en los siguientes 3 meses nosotros lo ayudamos a conseguir el trabajo. Porque hoy en día muchas empresas nos escriben, cada día recibimos solicitudes de empresas pidiéndonos practicantes para su organización o pidiéndonos hojas de vida para contratar. O sea, nos hemos convertido en una agencia de empleo informal muy efectiva para todos estos jóvenes egresados, e incluso ellos tienen la posibilidad de recibir frecuentemente las nuevas solicitudes de ofertas de trabajo para que revisen si quieren cambiar en un momento dado o quieren buscar otra opción. Y hemos tenido muchas satisfacciones, como por ejemplo saber que muchos de estos estudiantes nuestros han terminado su carrera en la universidad ya contando con un ingreso de un trabajo fijo, o que han continuado en emprendimientos y otra serie de cosas. Pero no todo es color de rosa. Hemos afrontado grandes retos, especialmente por el gran cuello de botella que hemos tenido siempre, que es los recursos financieros. Y el gran reto ha sido realmente cómo mantenernos en la línea de no cobrar al estudiante absolutamente nada, ni un solo peso, y entregarle todos los materiales de estudio, camisetas para estudiar, los manuales del estudio. O sea, que ellos solamente tengan que cumplir con la obligación de estar puntualmente en la fundación a tiempo y cumplir con las normas de la fundación. Ese ha sido el gran reto, cómo poder mantenernos sin tener que cobrar. Y estamos en eso, analizando a ver qué alternativas hay sin perder el norte, porque no queremos perder el norte de que nuestro objetivo principal es irradiar educación de excelente calidad para quien no tiene con qué pagarla. Estamos mirando a ver si hay posibilidades con empresas, con organizaciones, de pronto de generar cursos, generar programas con los cuales recibamos dinero para seguir subsidiando a los que no pueden pagar. Pero ese es el gran reto que tenemos hoy en día por vencer. He tenido situaciones incluso algo incómodas al llegar a estos sectores tan neurálgicos. En una ocasión que un amigo me llamó a decirle que en el restaurante le habían sobrado de un banquete una gran cantidad de comidas, yo le dije que las repartiéramos en el Calvario, donde teníamos muchos becados. Le dije que antes de ir al Calvario con la comida, yo iba a ir para hablar con una persona que nos podía hacer el contacto, porque era un sector muy difícil de ingresar. Y me fui solo. Y resulta que la persona a la que iba a buscar no estaba ese día.
Y mientras tocaba, era cercana a la calle 15, o sea, no era tan adentro del Calvario, por eso pensé que podía. Y yo llegaba ahí con relativa tranquilidad porque siempre las personas estaban ahí y me conocían. Ese día, al lado, había una cantidad de muchachos fumando marihuana, mejor que una locura en medio de una humareda. Me dijeron que no, que ahí no había nadie hoy. Y en ese momento, otra persona que vino como de la esquina me arrebató el celular. Me metió la mano en el bolsillo y me sacó el celular. Yo me llevé el susto y me regresé. Después cogí un taxi y me fui para la casa y encontré a mi esposa toda nerviosa, porque ella, viendo que yo me demoraba, me llamó y el ladrón que había robado el celular, cuando ella le dijo, hola gordito, ella le dijo, tu gordito HP yo no sé dónde estará porque yo le robé el celular. Entonces, este tipo de situaciones, en vez de amilanarme o hacer que desistiera de mi propósito, me decía internamente era que eso demostraba que necesitaba seguir haciendo eso en esos sectores. La financiación de esta actividad educativa social inicialmente la hacía con mis ingresos como funcionario de multinacionales, donde tenía buenos ingresos, buenos cargos, y después con emprendimientos propios, porque siempre tuve el fuerte anhelo de ser empresario. Tenía la vena de emprendedor bien viva e incluso me retiré en 2 ocasiones de multinacionales donde tenía excelentes cargos directivos con buenos salarios y que mis jefes y la gente que estaba a mi alrededor, amigos, me decían que yo era un loco, que cómo me iba a retirar de esos cargos para ir a hacer un emprendimiento, para ir a aventurar en algo propio. Y yo les decía que ahora que estaba joven quería hacerlo porque después no quería arrepentirme pensando que nunca lo hice, que nunca hice el intento. Por eso hoy quiero darle un consejo a todos los egresados de mi fundación y a toda la gente joven que en este momento está formándose. Fórmense pensando no solamente en que tienen que conseguir un trabajo en una empresa, porque como dice la canción, no hay cama para tanta gente, no hay empleo suficiente para todo el mundo y hay que generar empleos. Y todo aquel que se sienta capaz y que tenga las habilidades para crear para generar su propio empresa, su propio empleo y el de otros a través de una empresa, de un emprendimiento, que lo haga. O sea, esa es la solución de los países en vías de desarrollo. Generar empleo a través del emprendimiento, de pequeños emprendimientos. Incluso uno de mis hijos es emprendedor y cuando me dijo que estaba en ese plan, lo que le dije, bueno, ¿qué es lo que has visto de ejemplo? ¿Qué crees que te voy a decir? Hágale. A través de algunos golpes en mis emprendimientos detecté 7 perlas, que yo llamo perlas para que un negocio funcione de mejor forma, perlas aprendidas con sangre por el autor de dichas perlas. Una de ellas es que hay que trabajar, hacer un emprendimiento en algo que uno conozca, algo que uno sepa, ¿ya? Si estoy trabajando en zapaterías, en una zapatería como zapatero, pues montar un negocio que tenga que ver con el calzado. Segundo, que para empezar el emprendimiento haya algo de financiación asegurada, que no haya que sacar desde el papel higiénico para arriba del propio negocio, porque el negocio al principio es difícil. Y algo que deben tener bien claro, que no deben retirarse o montar un negocio pensando en que es para trabajar menos. Cuando uno es emprendedor le toca trabajar más. Cuando uno es emprendedor tiene que olvidarse de eso de que no voy a tener jefe. Resulta que cuando uno es emprendedor, sus jefes son todos los empleados que tiene, porque uno tiene que conseguir el dinero para pagarles el salario. E incluso en las primeras épocas, normalmente uno no toma ningún salario para poder garantizar el pago de los empleados. Así le tocó al hijo mío con su emprendimiento. Los 10 primeros años fueron bien difíciles porque tenía a este aprendizaje previo de mis experiencias. Esto se los digo para que aprendan en cabeza ajena, porque muchas veces sabemos que hay gente que ha fracasado en determinada forma y decimos, no, a mí no me va a pasar. Entonces aprendamos de la experiencia de los demás. Aprender, imitar lo bueno de otras personas no es copiar, no es plagiar, es realmente ser inteligente, es aligerarse el camino, mejorar las facilidades para el recorrido de emprender. Incluso sería interesante que FEDUT, a través de convenios internacionales con grandes entidades,
no gubernamentales o gubernamentales tuviera la posibilidad de contar con un capital semilla para financiar emprendimientos a los egresados de auxiliar de mercadeo y ventas y de otros egresados de la fundación. Porque definitivamente hay que generar empleo, definitivamente hay que entrar a la posibilidad de que más personas sean productivas y para eso tiene que haber personas que generen empleo. Y estamos formando personas que en un momento dado no solamente puedan ir a trabajar a una empresa, sino que puedan tener su propio emprendimiento, pero el problema es, o el inconveniente más exactamente, es con qué dinero lo hacen si son personas de escasos recursos los que nosotros educamos. También estamos trabajando para que nuestros programas educativos ingresen al subsistema de cualificación del Ministerio del Trabajo, lo que haría que nuestros programas tuvieran validez internacional, que un egresado nuestro con su certificado pueda trabajar en Chile o cualquier otro país fuera de Colombia, porque ya tiene validez internacional, porque este subsistema es a nivel internacional. Estoy muy contento de lo que hemos logrado a través de FEDUT durante más de 27 años y de lo que logré hacer también a nivel personal durante 20 años antes de crear FEDUT. Sin embargo, siento, o siempre ha sido mi filosofía, que hay dos cosas que nunca se deben perder: la capacidad de soñar y la capacidad de correr riesgos. El que no tiene sueños está muerto, y el que no es capaz de correr un riesgo por sus sueños es como si no hubiera nacido. Por eso hay que tener la capacidad siempre de mantener el sueño vivo, el ideal vivo. El sueño no puede morir, no puede decir sueño hasta tal momento, el ideal llega hasta tal parte, sino que tiene que ser algo que se retroalimente y cada día crezca. Entonces, a pesar de que me siento feliz de lo que he hecho, me siento con ganas, con deseos de seguir haciendo cosas, y en este momento estamos iniciando proyectos que pueden verse los resultados durante los próximos 10 o 20 años, y sin embargo quiero emprenderlos así yo no vea el resultado, sino empezar esos proyectos, porque el sueño hay que hacer el riesgo de poner la primera piedra, de iniciar el camino y poner el ejemplo para que otros sigan en la continuidad de ese sueño. Esta forma de pensar me permite a mí en este momento saber que he hecho cosas, que puedo hacer muchas más cosas, pero que si por cualquier motivo me tocó partir, se me acabó la vida, puedo irme con relativa tranquilidad porque me siento con el deber cumplido en esta encarnación terrestre. Por eso quiero terminar recomendándoles un libro, porque para emprender este tipo de cosas que yo he hecho durante más de 50 años, hay que tener un objetivo trascendente, hay que tener una idea espiritual clara. Personalmente creo en la reencarnación, creo que es lo que me da explicaciones lógicas a cosas que las religiones y filosofías que había frecuentado anteriormente no me daban. Por ejemplo, ¿por qué nace un niño con SIDA y en ese mismo instante nace otro en cuna de oro sin haber hecho aparentemente ninguno de los dos algo para merecer lo uno o lo otro? La reencarnación me explica que cuando uno inicia un proceso de vida nuevo es porque ha escogido determinadas tareas para hacer, determinados aprendizajes para realizar, y que la vida comenzó hace muchos años. Antes del nacimiento ya nosotros como espíritu existíamos. Por eso hay una frase o un poema, un pequeño estrofa que voy a decir de un poema del célebre escritor Víctor Hugo, que decía: la cuna tuvo ayer y la tumba tendrá mañana. Sepultamos a los muertos y lo que creíamos que era el final es apenas el comienzo. O sea, no somos seres humanos que podemos llegar a tener una trascendencia espiritual al momento de morir. Somos espíritus que venimos en diferentes vidas, que cuando terminemos la presente vida vamos a volver al plano espiritual, pero que en esos intermedios de plano espiritual, vidas encarnadas, siempre la constante es el aprendizaje, la evolución, el crecimiento. La tarea siempre es nacer, crecer, progresar,
morir, nacer, crecer, progresar, morir. Siempre es un eterno aprendizaje. Por eso quiero recomendarles un libro que se llama El libro de los espíritus de Allan Kardec, donde explica con método científico y en una forma muy didáctica las relaciones entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entender que somos espíritus, que cuando muramos dejamos el cuerpo aquí en la tierra, pero nuestro espíritu pasa al plano espiritual, conservando su individualidad y conservando el recuerdo de todas sus vidas anteriores, y dependiendo del balance entre lo bueno y lo malo que haya hecho, va a ser su sensación de bienestar o malestar en el mundo espiritual, y tratará a través de aprendizajes previos de volver otra vez a corregir las cosas que tenga que corregir y a hacer misiones. Por eso recomiendo ese libro, para que las personas tengan un horizonte espiritual, porque definitivamente hay que tener un horizonte espiritual más que religioso para poder emprender y hacer actividades como esta y llegar realmente a ser felices. No quiero despedirme sin antes dar agradecimientos a muchas personas que han estado a mi alrededor y que me han apoyado en esto que algunos han llamado locura romántica de irradiar educación a los pobres. Entre esos agradecimientos especiales está a mi madre, que en paz descanse, quien con su ejemplo de solidaridad y su esfuerzo por formarme hizo posible todo lo que yo he hecho. También agradecimientos especiales a mi esposa, quien ha sido la cómplice silenciosa en todo este proyecto. Sé que ha sacrificado cosas apoyándome en este sueño. A mis hijos, que también en algún momento debieron sacrificar cosas por estar en este sueño, y a todos ellos por el acompañamiento que todavía me hacen en este recorrido. Ha habido muchos amigos y personas que me han apoyado, pero si empiezo a mencionarlos todos, no terminaría y los aburriría. Por eso solamente quiero decirles a todos gracias, que los llevo en el corazón, y que sientan que todo lo que sigo haciendo ha sido gracias a ese impulso que en algún momento me han dado cada uno de ustedes. Además, un agradecimiento especial para Daniley Foundation de Inglaterra y Genesis Charitable Trust de Inglaterra también, quienes nos han apoyado en la parte de los cursos de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Bye bye, adiós, hasta la próxima.